Dios les bendiga, hermanos, para la gloria y honra del Señor. En este video quiero compartirles la segunda parte de mi experiencia de lo que pasé con el COVID-19. En la primera parte yo explico lo que me sucedió en lo literal, pero ahora quiero explicar lo que yo miré y el Señor me mostró en lo espiritual y sobrenatural. Espero que esto les sirva de edificación para su vida. Compártalo y muchas gracias por escuchar este canal que es del Señor Jesucristo. La gloria y la honra son para nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra y el honor. Amén. Gracias por compartir estos videos para la gloria del Señor. Y quiero compartir lo que me sucedió, lo que estuve pasando en esta situación por la cual yo viví hace un tiempo. Y pues cada uno de nosotros hemos estado viviendo cosas así, ¿verdad? Y sobre todo esto en esta época. Bueno, voy a contar unos sueños que el Señor me mostró en medio de esta prueba. Y pero antes de eso voy a explicar unas cosas que en el otro video no tuve tiempo de explicarlas. Amén. La gloria y la honra sean para el Señor. Que sea el Espíritu Santo el que me ayude a poder compartir y a poder edificar y explicar lo que yo aprendí en esta situación. Entonces, antes que todo, al principio cuando yo empecé con esta plaga, con este malestar, cuando empezamos, amén, a sentir todo esto, mucho antes, habíamos experimentado, amén, orábamos por las personas que llegaban a la congregación enfermas de esta plaga. Y orábamos por ellas, hermanos, ya teníamos desde que empezó esta plaga, teníamos orando por las personas, iban enfermas y orábamos toda la iglesia por ellos y salían bien, estaban bien, no iban al hospital. Gracias a Dios el Señor las recuperaba ahí. Y los que no nos habíamos enfermado desde que empezó la plaga, estábamos bien, a pesar de que teníamos contacto con gente que estaba pasando por esa situación, y poníamos las manos sobre el enfermo y el Señor lo recuperaba para la gloria y honra del Señor. Orábamos por ellos, los abrazábamos, no usábamos mascarilla. Bueno, todo estaba en el orden del Señor. Eso fue lo que yo miré al principio, pero con esto el Señor me mostró que cuando el Señor tiene planes, ¿verdad? Y Él sabe cuándo, a qué hora y van a venir las situaciones a nuestra vida, pues Él es el que tiene todo en orden. Entonces, me acuerdo que fuimos a la casa de unos hermanos y de un hermano, y cuando llegamos a ese lugar, porque estábamos y estaba enferma la señora, a mí me invitaron y yo fui con toda la confianza del Señor. Ahí sí me acuerdo que usamos máscara porque sabíamos que estaba enferma la señora de esta plaga. Entonces nos metimos, oramos por la señora, pusimos nuestras manos sobre la hermana y oramos por ella. Y lo que sucedió, todo esto que voy a contar es sobrenatural y espiritual. Lo que sucedió es que después de que oramos por la hermana que estaba bien enferma en la cama, no podía levantarse, nos explicaba otra hermana que la estaba cuidando a ella, no podía levantarse a comer, no podía levantarse a hacer nada. Estaban muy preocupados por ella y era la única que estaba ahí enferma en esa casa. Ahí estaba su esposo, los demás, y no estaban enfermos.
Entonces, lo que yo pude mirar cuando entramos a la casa, es que cuando acabamos de orar por ella, cantó el gallo 3 veces. Era como una pequeña granja donde nos metimos, y cantó el gallo 3 veces, cantó el gallo después de que oramos por la hermana. Y no, ni más ni menos, fueron 3 veces en ese momento, y eran como las 10, 11 de la mañana. No era tempranito, no, eran las 10 a 11 de la mañana. Y yo sentí algo en ese momento, después de orar por la hermana, sentí algo, sentí un dolor en mi cabeza muy fuerte, aquí en mi cabeza, sentí un dolor como una punzada que me atacó así, bien fuerte en mi cabeza. Y yo lo que hice fue reprender en el nombre de Jesús. Dije, Señor, reprenda en nombre de Jesús. Es un dolor, fuera en nombre de Jesús. Entonces nos despedimos cuando acabamos de orar por la hermana. Nos cuentan que ella se levantó a comer, andaba en su casa como si nada, ya estaba bien. Se levantó a comer y andaba ahí en su casa. Nos cuentan después de que sucedió, después de que fuimos a orar. Y para la gloria y la honra del Señor, amén. Y después de ahí, me acuerdo que un hermano me dijo cuando salimos de allí, sintió algo, discernió algo, hermana, y le dije, lo único que sentí fue un pequeño dolor y presión en mi cabeza. Y me dijo, yo también lo sentí. Y le dije, pero yo reprendí, y le dije, no estoy preocupada, yo siento que estoy bien. Y y ya nos fuimos, pero de allí empezó todo. De allí a la siguiente semana, o a las 2 semanas, 1 semana y media, 2, empezamos a enfermarnos. Nos enfermamos de lo que ya les compartí en el otro video, cómo me sentí. Nos empezamos a enfermar y empezamos a sentir estos malestares. Amén. Y eso era lo que no les había contado. También cuando estaba en la enfermedad, en medio de la enfermedad, yo sentí que cuando yo estaba acostada en el sillón, porque casi todo el tiempo estuve dormida en un sillón, acostada, no me acosté en mi cama. Sentía que cuando me acostaba en mi cama, me ahogaba, no podía respirar. Entonces mejor me quedaba sentada en el sillón. Y yo sentía cuando me empezaban a cerrar mis ojos del cansancio, de todo, de la enfermedad, de los malestares, empezaba a querer dormir, cerrar mis ojos, y sentía que me golpeaban mi cuerpo, como si un bulto muy pesado chocaba contra mi cuerpo, y empezaba a sentir que todo mi cuerpo me temblaba. Pero era un temblor no del escalofrío, eso ya había pasado, sino era un temblor de miedo, mucho miedo. Y sentí cómo me temblaba el cuerpo y cómo sentía esos bultos que cuando yo empezaba a querer dormir, descansar, esos bultos chocaban contra mi cuerpo. Yo sentí eso y sabía que eso era algo de lo espiritual, de lo sobrenatural. Y como que me estaban golpeando en lo sobrenatural. También rogué con todo mi corazón al Señor que no me faltara la respiración. Quería compartir esto, que al principio nos quiso dar una fuerte en la garganta, una tos, y nos quiso dar algo muy fuerte en la garganta. Una infección muy fuerte nos quiso dar en la garganta. A mí y a mi esposo nos quiso atacar muy fuerte, tanto que la respiración nos estaba faltando. Entonces yo le rogué al Señor, le dije, Padre, no permitas que nos falte la respiración. Y
Y empecé a darle a mi esposo el remedio y empecé a tomar yo el remedio, el que ya les compartí. Está en este canal, el remedio del Jesús, que es 2 naranjas, 1 limón y 3 ajos bien picados. Y yo empecé a tomármelo por 4 días. Los primeros 4 días yo me lo tomaba en las mañanas, en la noche antes de dormir y en la mañana levantarme. Y me tomaba dos Advil en la mañana y en la noche también. Y gracias a Dios, amén, que eso me aliviaba el malestar de la garganta y de la respiración de mi pecho, porque me empezó a arder todo mi garganta y toda la parte de aquí de mi pecho. A mí me empezó a molestar bastante la respiración, pero después de esos 4 días que estuvimos día y noche, en la mañana y en la noche, tomando el remedio en el nombre del Señor Jesucristo, se nos quitó ese malestar y dejé de tomarlo porque aparte de que se me quitó el malestar de la garganta, todo lo que sentíamos de la gripa, la congestión nasal, la garganta, el ardor, la tos, todo se nos quitó cuando estábamos ingiriendo el remedio, gracias a Dios. Y yo escuché que algunos de los que se enfermaron en ese tiempo, junto con nosotros, sufrieron mucho de esto, tuvieron malestares de su garganta, de su pecho, tuvieron síntomas de asma, síntomas de neumonía, síntomas de esas cosas. Y se agravaron en la respiración, tuvieron que darles oxígeno. Entonces nosotros no, gracias al Señor y gracias a eso. Entonces esto quería compartirles, hermanos, que el Señor hizo en nosotros. También yo meditaba, repetía mucho el Salmo 91, lo recitaba mucho en voz alta y rogándole al Señor. Pero yo lo que quiero compartirles es los sueños que tuve, que el Señor me mostró en esta prueba, en esto que pasamos. Yo tuve un sueño, les voy a contar el primer sueño. Tuve un sueño donde el Señor me mostró una potestad. Me cubro con la sangre de Cristo, amén. Para compartir esto me cubro con la sangre del Señor Jesucristo. Y quiero decirles con esto, hermanos, que esto es espiritual, sobrenatural y también es literal. Es una potestad muy fuerte que está dominando la tierra, y no solo esa potestad. Hay muchas potestades que van a venir a la tierra, son tinieblas que van a venir, pero que nosotros tenemos que estar fuertes en el Señor, porque nosotros somos la luz de este mundo. Entonces, voy a contar el sueño. Yo soñé que estaba en una casa, pero era como un castillo. Y cuando entraba a ese castillo, a esa casa grandísima, era como de cristal. Y yo miraba a una mujer sentada en una silla enfrente de un tocador, un espejo grandísimo. Y miraba a otra mujer que estaba junto de ella. Y la otra mujer era como su sirvienta. Y le decía a esta mujer, esta muchacha, era como una muchacha joven. Y le decía, ¿quieres esto? ¿Quieres lo otro? ¿Te hago aquello? ¿Te hago el otro? ¿Qué quieres? Y era su sirvienta. Y ella le decía, oh sí, dame esto, hazme lo otro y dirígete así. Ella la mandaba, pues. Entonces, yo miré el aspecto de esta potestad. Era una mujer joven, hermosa, de cuerpo delgado, amén. Estaba maquillada, estaba arreglándose su cabello en el tocador, que era largo su cabello. Era blanca de su piel y su cabello era negro, y traía un vestido como blanco, traía un vestido como color blanco, entre blanco, y tenía unas cosas
como, no sé cómo explicarles, pero aquí en su cintura, como un cinturón, pero era un cinturón de fierro que estaba atorado en su cintura, y de ese cinturón salían unos fierros que le ayudaban a ella a caminar de una manera más rápida de la velocidad que uno camina con sus pies. Entonces yo me di cuenta que esos fierros eran 2 fierros de este lado y 2 fierros del otro, como si fueran 2 pies, que ella tenía más de un lado y del otro, aparte de sus pies de ella. Me acuerdo que traía un vestido, unas zapatillas, y estaba bien arreglada. Parecía como una princesa, y traía una pequeña corona, color plateada con diamantes. Muy bonita, pero yo no sabía en el sueño quién era, pero yo estaba mirando su aspecto. Y se estaba pintando los labios de color de rojo. Mientras se pintaba y se maquillaba y se arreglaba, la sirvienta le decía, le pasaba el maquillaje, le ayudaba en todo, en todo. Y la sirvienta le decía, ¿a dónde vas? ¿Vas a regresar temprano? Y la mujer le decía, no, espérame más tarde. Y hazme esto y hazme lo otro para cuando regrese. Entonces, yo miré cómo caminó hacia la puerta y se salió por la puerta, así con esas cosas que traía, agarró su bolsa y se salió. Después de eso, en el mismo sueño, pero como que me pasaron a otra dimensión, a otro lugar. Yo miré desde lo alto, miré como una multitud muy grande donde pasaba una carroza. Era un carro, pero era un carro como esos carros de que los caballos los traen, los manejan los caballos. Era una carroza al aire libre, y había unos caballos enfrente, que ellos eran los que traían el carro. Entonces yo miré que encima de la carroza había una reina. Estaba sentada una reina con su hijo, porque traían vestiduras reales de reyes y traían coronas. Traía corona. Entonces toda la gente y la multitud la alababan a la reina, a la señora. Era una señora ya con su hijo adolescente. Yo los miré. Era una señora ya de edad, como de unos 40, 30, 35, 40 años, y su hijo era un adolescente. Y ella estaba como así saludando a la gente, y su hijo también así saludaban a la gente, y volteaban así como los reyes y los príncipes cuando caminan por el pueblo. Amén. Entonces, cuando yo estaba mirando eso, de repente esa mujer que yo miré en su castillo, de repente apareció de la nada. Yo la miré detrás de esa reina. Apareció hacia atrás de ella, apareció de repente en el aire donde ella iba, y apareció la mujer, y en sus manos salía una luz como fosforescente, brillante, y agarraba a la reina, pero la reina ni el príncipe la miraban a ella, solo yo la miraba, solo yo la miré. Y ella estaba como en el aire volando atrás de la reina, hacia atrás. Y con sus manos así, con esa luz brillante, la agarró a la reina y le transmitió todo eso que salía de su mano. Y de repente desapareció esa potestad, esa persona, esa que yo miré en su castillo. Y la mujer, la reina que iba con su hijo, en lo literal, empezó a sentirse mal, y se empezó como a quererse desmayar, y cayó de la carroza al piso.
Su hijo se asustó, todo se paralizó allí, pararon los carros, pararon todo, la gente se alarmó porque miraron que la reina cayó al piso y resbaló allí. Entonces yo miré cómo la llevaron a un doctor, a un lugar donde estaba como un doctor, una clínica. Yo miré cómo la llevaron de emergencia. La llevaron de emergencia y la acostaron en una cama. Y el doctor le decía a su hijo que no iba a vivir mucho tiempo, que iba, no sé qué le dio, si un ataque o algo, y porque ya estaba a punto de fallecer. Y mientras estaban llorando y los que estaban allá alrededor de la mujer que estaba en la cama ya casi muerta, estaban llorando así. Yo miraba todo eso y cuando vi, la mujer falleció, la reina, falleció la mujer, la mamá del adolescente. Y yo miré, hermanos, cómo sacaron su cuerpo, cómo sacaron su alma o su espíritu de dentro de ella. La sacaron, pero la sacaron como dos hombres vestidos de negro, así tapados completamente, y la sacaron se salió de su cuerpo, su alma, y ellos la agarraron y se la llevaron. Y yo miré cómo la llevaron a un lugar, me enseñaba en el sueño, la llevaron a un lugar muy oscuro, lleno de tinieblas, pero yo podía verla a ella. Y cómo había muchas almas en ese lugar, pero no las miré como nosotros, ojos, cara, nariz, no. Miré cómo se desfiguraba su cara. Su cara se desfiguraba, estaba desfigurados. Y vi cómo ella llegó a ese lugar y su cara, su cuerpo, sus manos se empezaron a desfigurar. Ya no se miraba su rostro como se miraba desfigurada, hasta convertirse su cara y su cuerpo como en un bulto negro, como en un bulto así, sin figura. Y yo tuve ese sueño, para la gloria y honra del Señor, hermanos. Tuve ese sueño en ese tiempo cuando yo estaba en la mera situación de la plaga. Eso fue lo que yo tuve, ese sueño. Yo miré esa potestad. Yo sé que esa es una potestad que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Pero yo miré esa potestad, hermanos, para la gloria y honra del Señor. Eso fue lo que me mostró el Señor en ese sueño, de que hay una potestad que viene por esas almas, que esos reyes, princesas, reinas en esta tierra que pues no tienen nada que ver con Cristo, ni salvación, ni vida eterna. Y los llevan a un lugar de esos porque solamente el Señor sabe los lugares que Él tiene destinados para cada uno de nosotros. Entonces, también tuve otro sueño donde el Señor ahí me dio una enseñanza y me mostró algo que ahorita se los voy a decir ya para terminar. Primero soñé que mi esposo estaba acostado. Yo entraba a una casa y miraba a mi esposo acostado en un sillón, muy herido, estaba muy herido. Y estaba así como sus pies arriba de unas almohadas. Y yo pude mirar sus pies de mi esposo, que toda la parte de la planta del pie está como que se la habían rebanado y la carne le colgaba, pero miré que se la habían pegado y la habían cosido todo alrededor de sus dos pies y estaba cosida con hilo todo alrededor de su parte de su pie, y estaba inflamada, hinchada, rojo sus pies, de sus plantas, las plantas de sus pies estaban inflamados, hinchados, y él estaba ahí como quejándose del dolor.
Y yo decía, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Va a estar bien? En el sueño, pues. Entonces, eso me mostró el Señor. Pero estaba cocido y se estaba recuperando. Después el Señor me mostró otro sueño, en el mismo sueño, donde yo miré a mi hijo, que se llama David. Yo miré a mi hijo que se le cayó su oreja hasta aquí, pero nada más la puntita de aquí, toda la oreja se le cayó hasta aquí colgando, y nada más de una puntita le quedaba la oreja ahí colgada. Y yo estaba en el sueño como asustada, empezaba a pedir auxilio y yo decía, ayúdenme por favor, porque se le va a caer completamente la oreja a mi hijo. Yo decía, ayúdenme por favor. Y iba supuestamente con un hombre que estaba allí, que yo le decía papá a ese hombre, pero ese hombre no era mi papá, sino que era un hombre que yo le decía papá en el sueño. Y le decía, papá, mira, ayuda a mi hijo, haz algo, hay que llevarlo de emergencias, o mandar a emergencias para que hagan algo por la oreja de mi hijo. Y mi papá me quedaba mirando y me decía, todo va a estar bien, no te preocupes. Yo le decía, ¿cómo todo va a estar bien si la oreja se le está cayendo a mi hijo? Y yo le decía, mira, ven, te voy a enseñar. Y lo llevaba con mi hijo y su oreja de mi hijo estaba en su lugar cuando lo llevaba. Decía, ves, te dije que todo iba a estar bien. Entonces cuando yo volteé a ver la oreja de mi hijo, estaba cosida toda su oreja, cosida con hilo, así cosida. Y se miraban las puntadas de las cosidas, cómo le habían cosido la oreja y se la habían puesto en su lugar. Y yo decía, ay, gracias, Dios mío, decía, tiene su oreja otra vez en su lugar. Y ahí desperté de ese sueño. El Señor en ese sueño, hermanos, en ese tiempo yo no entendía nada, estaba tan enferma que yo no sabía qué era lo que me quería mostrar el Señor en esos sueños, pero el Señor me dio la interpretación del sueño para mí, lo que me estaba sucediendo, lo que Él me estaba mostrando en el primer sueño de mi esposo. Mi esposo se llama Fidel, y Fidel quiere decir el fiel, fidelidad. Eso quiere decir su nombre. Entonces, lo que yo entendí es que la fidelidad de nuestro caminar en ese tiempo, la fidelidad de nuestro caminar con Cristo, amén, estaba herida como sus pies, pero el Señor la iba a sanar y la iba a recuperar conforme pasara el tiempo, porque yo miraba a mi esposo tendido en el sillón quejándose del dolor, pero estaban bien sus pies, los habían cosido, pero tenía que recuperarse. Entonces el Señor ahí me mostró que nosotros pasamos por una prueba muy difícil, pero que nos íbamos a recuperar, y nuestra fidelidad, nuestra firmeza estaba tambaleando, o sea, estaba herida, amén. También por todas las demás cosas que habíamos visto, que fallecimientos de hermanos y todo eso. Fue una herida muy fuerte que quedó en nuestros corazones, pero que el Señor, ya para este tiempo, ya el Señor ya no la sanó. Para la gloria y honra del Señor. Y porque sufrimos mucho las pérdidas de hermanos y hermanas que miramos morir, tanto de aquí donde estamos como en otros lugares, hermanos que conocemos de otros lugares. Entonces el Señor me mostró también en la oreja de mi hijo, dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces el Señor me mostró, David quiere decir el amado de Dios. Amén, el nombre de David. Y el Señor me mostraba por el nombre de mi hijo, amén, que yo miré en el sueño que la fe había decaído. La fe del oír la palabra de Dios había decaído en ese tiempo, porque me acuerdo que en ese tiempo cuando nosotros nos enfermamos, octubre, noviembre y diciembre, la verdad yo ni oración, ni palabra de Dios, yo no leía la palabra de Dios, solo recitaba el Salmo 91 y los versículos que me sé de memoria, pero no leía la palabra de Dios, estaba muy decaída.
tanto espiritualmente como mi alma y como mi físico. Estaba muy decaída y el Señor me mostró en ese sueño que no me preocupara, que se me estaba cayendo la oreja, se nos había caído esa firmeza, esa fe por el oír la palabra de Dios. Se nos estaba debilitando, cayendo, y estaba herida, pero el Señor la volvió a poner en su lugar y la recuperó, la sanó, porque dice la palabra de Dios que Dios hace la herida, pero Él la vuelve a sanar. Amén. Entonces yo sentí eso en ese tiempo en mi vida, que Dios me hizo una herida muy fuerte en mi corazón, en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo, pero Él la volvió a sanar, la recuperó, la volvió a sanar, como lo miré en el sueño, en los sueños que tuve, que el Señor iba a sanar otra vez esa fidelidad y esa fe que le tenemos al Señor, con la cual le servimos, le adoramos, le alabamos, le glorificamos, lo exaltamos y le amamos al Señor. Amén. En ese tiempo todo eso había decaído en mí, en mi familia, en mi esposo, en mí, en mi hijo y en los que estábamos alrededor también pasando por esa situación, como que estábamos hasta el fondo. Pero ahora en este tiempo estamos otra vez para la gloria del Señor levantados, porque dice la palabra del Señor que si uno cayere, cuantas veces cayeres o resbalares, el Señor te vuelve a levantar. Por eso yo quería compartir este video, mis hermanos, con ustedes, porque el Señor pueden suceder muchas cosas en sus vidas, pueden pasar muchas cosas en sus vidas, esta plaga, otra plaga, el hambre, la peste, lo que sea, pero el Señor está con nosotros. Está con nosotros, aunque vengan esas cosas, aunque vengan esas situaciones, el Señor está con nosotros. Amén. Y nosotros tenemos que estar firmes, nosotros tenemos que seguir adelante para la gloria y honra del Señor. Y yo quería compartirles en este video lo sobrenatural y lo espiritual que yo miré. Espero que les sirva de experiencia y de edificación, que todas las cosas están en las manos del Señor y que estamos en sus manos, así estemos en la dura prueba, así estemos en la dura adversidad, así estemos en la tormenta, así estemos en lo que estemos, nosotros estamos en sus manos. Y lo importante es no abandonarlo, no dejarlo a Él por nada, y pase lo que pase en nuestra vida. Dios les bendiga, Dios los guarde en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por compartir los mensajes, los videos y las enseñanzas del Señor. Todo sea para la gloria y la honra del Señor. Gracias a los hermanos y hermanas que escriben, que comparten, sigan compartiendo y escribiendo sus experiencias también. Y también le doy gracias al Señor por haberme hablado por medio de un hermano que tenía que compartir la segunda parte de esto, que no pude compartir en el otro video. Dios les bendiga, Dios los guarde, que el Señor los siga usando como vasos de honra. Amén. Gracias.